Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Escucha bien. Y si te digo que un simple juramento, forjado en el engaño y el miedo, se convirtió en una cadena espiritual tan fuerte que arrastró a toda la nación de Israel a 3 años de hambruna y muerte? Te contaré la historia épica y aterradora de El pacto maldito de los Gabaonitas, el secreto que Israel quiso olvidar. Esta no es la versión superficial que aprendiste, es el relato crudo y profético que revela cómo la fidelidad a una palabra dada, incluso en el error, es más sagrada que la espada de la conquista. Fue el momento en que Israel aprendió, de la manera más dolorosa, que un juramento hecho en el nombre de su Dios no puede romperse sin invocar una maldición silenciosa sobre toda la tierra. El escenario se sitúa al inicio de la conquista de Canaán, en los días de Josué, tras la caída milagrosa de Jericó y la toma estratégica de Ai. El terror del Dios de Israel se había extendido como un incendio por toda la tierra. Los reinos cananeos, poderosos y temibles, estaban paralizados por el pánico ante el imparable avance de la hueste hebrea. Pero en la ciudad de Gabaón, habitada por los heveos, surgió una mente más astuta que la de sus vecinos. Estos gabaonitas sabían que la única orden de Yahvé a Israel era la de aniquilación total de los habitantes de la tierra, un juicio divino contra la maldad de esas naciones. Así que, en lugar de enfrentarse a la espada, eligieron una estrategia de engaño maestro, un juramento escondido bajo la apariencia de necesidad. Tomaron sacos viejos y remendados para sus asnos, odres de vino viejos y rotos, pan seco y mohoso. Se vistieron con ropas y sandalias desgarradas, como si hubieran emprendido un viaje larguísimo, de meses de duración. Y así, con esta farsa de viajeros exhaustos, se presentaron en el campamento de Israel en Gilgal. El diálogo fue una obra de teatro magistral. Venimos de una tierra muy lejana, mintieron a Josué y a los ancianos de Israel. Hemos oído de la fama de tu Dios y de todo lo que hizo en Egipto y más allá del Jordán. Por eso, nuestros ancianos nos enviaron para hacer un pacto de paz con vosotros. Señalaron sus provisiones, sus ropas, como prueba irrefutable de un viaje extenuante. Josué y los líderes de Israel cometieron un error fatal, uno que les costaría caro durante generaciones. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Josué capítulo 9 versículo 14. La ley mosaica prohibía estrictamente hacer pacto con los habitantes de Canaán, pero Josué, cegado por el orgullo de la victoria o la prisa, falló en el principio básico de la vida de fe, la consulta. Los ancianos examinaron el pan mohoso y las ropas rotas, concluyeron que el relato era verídico, y sin la guía profética, juraron. Juraron paz con ellos, y prometieron dejarlos vivir. El pacto fue sellado, no con sangre, sino con la palabra inquebrantable de Israel, pronunciada en el nombre del único Dios verdadero. Este fue el momento en que un acto de astucia humana se convirtió en una cadena espiritual para toda una nación. 3 días después, la verdad salió a la luz. Los gabaonitas no venían de tierras lejanas, eran vecinos, a solo 3 días de marcha del campamento israelita. La indignación y la sed de sangre se levantaron en la congregación. El pueblo murmuró contra los líderes por haber sido engañados. Pero aquí reside la primera gran lección, el mensaje oculto de la fidelidad de Dios. A pesar del engaño y el error de no haber consultado, el juramento había sido hecho en el nombre de Yahvé. El juramento, aunque obtenido por fraude, tenía un peso espiritual que no podía ser revocado por la conveniencia humana. Josué no permitió que el pueblo matara a los gabaonitas, pues dijo, les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, no los podemos tocar. Los gabaonitas fueron salvados de la aniquilación, pero el precio del pacto fue su servidumbre perpetua. Josué los condenó a ser leñadores y aguadores, para la casa de su Dios, siervos del tabernáculo. Así, los gabaonitas se convirtieron en un incómodo recordatorio de la ligereza de Israel y de la inviolabilidad del juramento divino. Su presencia constante en el servicio del culto se convirtió en el secreto que Israel quiso olvidar,
un pacto vergonzoso que, sin embargo, estaba bajo la protección de Dios. Esta fidelidad forzada, incluso a una promesa hecha bajo engaño, nos conecta proféticamente con Jesús, el Verbo hecho carne. Jesús es la máxima expresión de la fidelidad inquebrantable de Dios a su palabra. Si el Padre Celestial exigió que su pueblo mantuviera un juramento hecho en el error, cuanto más será fiel a los pactos de gracia y verdad que él mismo ha pronunciado. La historia de los gabaonitas es el trasfondo oscuro que magnifica la luz de Cristo, que es, amén, el testigo fiel y verdadero. Este pacto, aunque maldito por su origen engañoso, demostró el principio eterno de que una palabra dada a Dios no tiene vuelta atrás, ni siquiera por el orgullo de la nación. Este concepto de fidelidad total es la base del nuevo pacto, que es eterno. Pero el silencio de esta historia se rompería con una tragedia de sangre y hambre. El precio del orgullo y la desobediencia de un rey desataría la ira divina. Sigue viendo, porque la siguiente parte te revelará cómo el rey Saúl, siglos después, violaría este pacto y desataría una hambruna de 3 años que castigaría a todo Israel. Si crees que la historia del primer pacto con los gabaonitas fue intensa, prepárate, porque la verdadera épica se desata siglos después. La cadena espiritual forjada en el miedo y el engaño de Josué 9 se mantuvo firme a través del tiempo, un juramento escondido en el corazón del tabernáculo. Los gabaonitas vivieron su existencia como siervos, cortando leña y sacando agua, un recordatorio viviente de la fidelidad obligada de Israel a su palabra. Pero el secreto que Israel quiso olvidar fue desenterrado por la arrogancia y la desobediencia del primer rey de Israel, Saúl, y el precio fue pagado con sangre y sequía. Siglos más tarde, durante el reinado de Saúl, el orgullo nacionalista y la imprudencia humana eclipsaron la memoria del pacto. El rey Saúl, en su celo desmedido por Israel y por el deseo de consolidar su poder y ganarse el favor del pueblo, decidió que la presencia de estos extranjeros, los gabaonitas, era un estorbo, una mancha en la pureza de la tierra prometida. Olvidó que el pacto había sido sellado con la autoridad de Dios. Saúl, en una acción que la Biblia registra con una brevedad aterradora, intentó aniquilar a los gabaonitas. No se sabe el número exacto, ni el método, pero el texto es claro. Saúl procuró matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. 2 Samuel capítulo 21 versículo 2. Este fue el acto más imprudente de su reinado, una violación directa y arrogante de la palabra jurada por los ancianos de Israel ante Yahvé. El precio del orgullo y la desobediencia fue activado. Dale like ahora mismo a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Si esta verdad oculta, que conecta el engaño con una maldición de sangre, te está impactando, este es tu lugar. En este canal, desenterramos las historias bíblicas más épicas y trascendentales, aquellas que la tradición a menudo suaviza. No solo contamos historias, revelamos misterios profundos del texto sagrado, tocando todos los aspectos de nuestro nicho, profecía, justicia divina, personajes olvidados y la vida de Jesús. Quédate hasta el final porque te revelaré la asombrosa conexión entre este pacto maldito y el linaje del Mesías. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tu entendimiento de la palabra será transformado. La respuesta divina a la violación del pacto no se hizo esperar. No vino con fuego del cielo un estruendo inmediato, sino con la más terrible y lenta de las calamidades, una hambruna de 3 años consecutivos. El cielo se cerró. La tierra no dio su fruto. Las cosechas se secaron, el ganado languideció, y la mano de Dios se hizo pesada sobre el pueblo. La sequía de 3 años no fue un accidente climático, fue un juicio directo. El texto bíblico lo confirma con una sobriedad escalofriante. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. 2 Samuel capítulo 21 versículo 1. El pueblo de Israel, sufriendo la maldición silenciosa del hambre,
no entendía la causa. Había una desconexión entre su sufrimiento y la ofensa olvidada. Pero David, el rey conforme al corazón de Dios, no buscó excusas ni soluciones humanas, fue directamente al trono. Su consulta reveló el secreto que Israel quiso olvidar, el incumplimiento de un juramento hecho siglos atrás y la masacre injustificada de Saúl habían traído la ira divina. Este es el mensaje oculto: Dios transforma incluso el engaño de los gabaonitas en una lección eterna de justicia. Su fidelidad a su palabra es tan absoluta que protege un pacto hecho en el error de Israel, solo para enseñarle a su pueblo que la palabra jurada en su nombre es sagrada e inviolable. Aquí radica el profundo significado del precio del orgullo. Saúl, al intentar deshacer un pacto antiguo por celo nacionalista y sin consulta divina, no solo condenó a su propia casa, sino que arrastró a toda la nación a la miseria. Su desobediencia se convirtió en el pecado nacional que detuvo la bendición y trajo la muerte. El trono de David se encontró, por lo tanto, no solo con un problema de justicia terrenal, sino con una deuda espiritual pendiente ante el cielo. La tarea del nuevo rey no era simplemente alimentar al pueblo, sino reparar la relación rota con Dios, una redención silenciosa que exigía un acto de profunda humildad. La historia de los gabaonitas es un hito trascendental que pocos entienden, demuestra que la ética de Dios se extiende incluso a aquellos que no son parte del pueblo del pacto. La justicia de Yahvé es universal, y su promesa de proteger a los que están bajo su nombre, aunque sea por engaño, es absoluta. David tuvo que enfrentarse a la realidad de que la casa de Saúl había acumulado una casa de sangre, una culpa de sangre que solo podía ser expiada. La próxima narración revelará la terrible y desconocida exigencia de los gabaonitas para el perdón, y cómo el acto de David de saldar esta deuda se convirtió en el fundamento del favor de Dios sobre su reinado, un acto que prepara el camino para la verdadera redención del Mesías. La historia de este pacto maldito nos enseña que la fidelidad a nuestra palabra es una extensión de la fidelidad a nuestro Dios. El clamor del hambre resonaba en toda la tierra de Israel, y David, arrodillado ante Yahvé, había recibido la respuesta que nadie quería oír: la hambruna era el precio del orgullo de Saúl, la retribución por la sangre derramada de los gabaonitas. Este es el momento en que la maldición silenciosa se hizo audible en el estómago vacío de la nación. El rey David comprendió que la única manera de restaurar el favor de Dios sobre Israel y levantar la sequía era a través de un acto de justicia que reparara el pacto roto. Este fue un desafío épico para David. El rey que fundó una dinastía tuvo que humillarse ante un pueblo esclavo para pedirles la condición del perdón. Con la humildad que caracterizó su reinado, David se acercó directamente a los gabaonitas. No envió delegados ni decretó una reparación desde su trono, el propio rey se enfrentó a los descendientes de aquellos leñadores y aguadores. ¿Qué haré por vosotros, y con qué satisfaré la expiación, para que bendigáis la heredad de Jehová? 2 Samuel capítulo 21 versículo 3. David reconoció su soberanía moral sobre la situación. Los gabaonitas, que habían vivido en las sombras del pacto durante siglos, tuvieron, por primera vez, voz y voto sobre el destino de la casa real de Israel. La exigencia de los gabaonitas fue brutal e ineludible, un reflejo del principio bíblico de ojo por ojo, que buscaba la justicia para evitar el derramamiento de sangre continuo. Ellos no quisieron oro ni plata, su corazón clamaba por el balance de la sangre derramada. No queremos de Israel plata ni oro, respondieron. Ni tampoco queremos que muera hombre en Israel. Solamente te pedimos que nos entregues 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. 2 Samuel capítulo 21 versículo 6. Esta fue la cláusula más aterradora del pacto maldito, una exigencia de justicia por sangre que se debía pagar con la misma moneda. David, enfrentado a esta demanda, no podía ignorarla. El juicio era por causa de Saúl y su casa de sangre. El rey tuvo que aceptar el sacrificio de la simiente de su antecesor. Sin embargo, en medio de esta terrible expiación,
se manifestó un acto de profunda fidelidad de David. Recordó un juramento que él mismo había hecho, el pacto con Jonatán, el hijo de Saúl, de mostrarle misericordia a su descendencia. Por esta razón, David protegió a Mefiboset, el nieto lisiado de Saúl, y lo excluyó de la entrega. Este es un hecho épico y trascendental. La fidelidad de David a un pacto personal, con Jonatán, prevaleció sobre la exigencia de un pacto nacional, con los gabaonitas, mostrando que su corazón buscaba la justicia, pero también la misericordia. Los 7 varones de la casa de Saúl fueron entregados a los gabaonitas para ser ejecutados en Gabaa, la ciudad natal de Saúl. Este acto no fue una venganza de David, fue el cumplimiento del juicio de Dios contra la violación del juramento. En ese momento, la nación entera presenció el precio del orgullo y la desobediencia. El rompimiento de una promesa, por antigua que fuera, costó la vida de 7 inocentes de la casa real. Este es el secreto que Israel quiso olvidar: el pacto hecho en el error de Josué era más vinculante que la soberbia del rey Saúl. Aquí se revela un mensaje oculto fundamental: cómo Dios transforma incluso el engaño y el error humano en lecciones eternas de justicia. El pacto con los gabaonitas, aunque ilegal en su intención inicial, pues Dios había ordenado no pactar con los cananeos, se convirtió en un instrumento divino para enseñar a Israel la santidad de la palabra jurada. La justicia de Dios protegió a los extranjeros indefensos, y su juicio cayó sobre su propio pueblo cuando su nombre fue profanado por el perjurio de su rey. Esto es un poderoso favor de Dios para con los marginados, usando un engaño para asegurarles su protección. La conexión profética con Jesús es gloriosa y redentora. El Señor Jesús es el único que saldó la deuda de sangre de la humanidad sin ser culpable. David tuvo que sacrificar a los descendientes de Saúl para reparar el pacto. Jesús, el descendiente de David, se ofreció a sí mismo, el justo por los injustos, para cumplir el pacto eterno y levantar la maldición silenciosa del pecado. El acto de David fue una redención silenciosa imperfecta, un tipo o modelo que apuntaba a la perfecta redención de Cristo, quien es fiel a su promesa hasta la cruz. La próxima parte narrará la escena más dramática y conmovedora de este juicio, la vigilia de la concubina de Saúl, y cómo el cuerpo de los muertos se convirtió en el punto de inflexión para el fin de la sequía, y porque el entierro de Saúl y Jonatán fue esencial. El aire sobre Gabaa, la colina del rey Saúl, se hizo espeso con la justicia divina. Los 7 descendientes de Saúl habían sido ejecutados a manos de los gabaonitas, colgados a la vista de todos como expiación por la sangre del pacto maldito. Este sacrificio, ordenado por David pero exigido por la justicia de Yahvé, buscaba levantar el juicio del hambre que había afligido a Israel por 3 años. Pero el verdadero clímax de esta historia, el hecho más épico y desconocido que nadie se atreve a contar, es la acción de una mujer, Rizpa, la concubina de Saúl y madre de 2 de los ejecutados. Imaginen la escena, no con la prisa de una nota al pie, sino con el dolor de una tragedia shakespeariana. Los cuerpos de los 7 jóvenes fueron dejados colgando. La costumbre, e incluso la ley, indicaba que un cuerpo debía ser sepultado antes de la noche, Deuteronomio capítulo 21 versículo 23. Sin embargo, estos cuerpos permanecieron expuestos, bajo el sol abrasador y la luna fría, como un testimonio visible de la ira de Dios por la violación del juramento. Rizpa no se quebró. En un acto de devoción y desafío que superó el entendimiento humano, ella tomó un cilicio, una tela de luto y arrepentimiento, y lo tendió sobre la roca cerca de los cuerpos. Desde el inicio de la cosecha de cebada, hasta que las primeras lluvias de otoño cayeron, Rizpa montó una vigilia inquebrantable. Día y noche, se convirtió en la guardiana silenciosa de sus hijos y sus parientes. Espantó a las aves de rapiña durante el día y a las fieras del campo durante la noche. La vigilia de Rizpa no fue solo un acto de amor materno, fue una protesta profética y un acto de piedad que resonó en el cielo y en toda la nación.
Ella desafió la ley no escrita que permitía que los cuerpos de los ajusticiados por crímenes graves fueran devorados. Su redención silenciosa fue asegurar que la dignidad de sus muertos fuera preservada, incluso después del juicio. Su figura, sentada en la roca, envuelta en cilicio bajo el sol de verano, se convirtió en el faro de la contrición de Israel, un recordatorio constante para el pueblo de que el hambre era causada por su impiedad. Ella fue la encarnación viva de la verdad de que la fidelidad a la palabra dada, incluso en medio del error que llevó al pacto, revela el corazón de Dios. El mensaje oculto es que la compasión y la justicia deben ir de la mano, incluso en el cumplimiento del juicio. El rey David, que había ordenado la ejecución por mandato divino, no pudo ignorar la piedad de Rizpa. El rey conforme al corazón de Dios entendió que el sacrificio físico había sido cumplido, pero el rito sagrado del entierro, esencial para la paz de la tierra y del alma, estaba pendiente. El acto de Rizpa, que se mantuvo firme desde el inicio de la cosecha hasta que el agua llovió sobre ellos del cielo, fue la señal que David esperó. Las primeras lluvias de otoño, que cayeron sobre los cuerpos y sobre la tierra reseca, indicaron que el favor de Dios había regresado, el juicio había terminado. La ira de Yahvé por la transgresión del pacto había sido aplacada. Pero David no se detuvo ahí. Su acto final de reparación fue épico y trascendental. Se levantó y ordenó recoger los huesos de los 7 ejecutados. Y en un gesto de honra y cierre espiritual de la era de Saúl, David se dirigió a Jabes de Galaad y recuperó secretamente los huesos del rey Saúl y de su hijo Jonatán, que habían sido sepultados allí hacía décadas. David no solo enterró a los 7, sino que los enterró junto a los huesos de Saúl y Jonatán, en el sepulcro de Cis, padre de Saúl, en la tierra de Benjamín. Este es el verdadero secreto que Israel quiso olvidar. El entierro conjunto de los ejecutados y de Saúl y Jonatán fue el acto de redención silenciosa que finalmente limpió la casa de sangre. David unió a los caídos en el pacto y en la guerra, restaurando la dignidad real a Saúl y asegurando la paz para la tierra. Con este entierro, la Biblia concluye, y después de esto, Dios fue propicio a la tierra. El hambre cesó. La bendición regresó. La reflexión espiritual es ineludible, la fidelidad a la palabra dada, incluso un pacto forzado por engaño, es tan fundamental que su violación desata un juicio nacional. La acción de David, impulsada por la piedad de Rizpa y la necesidad de justicia, prefiguró el papel de Jesús. El Mesías es aquel que saldó la deuda de sangre de la humanidad con su propio sacrificio, rompiendo el pacto de muerte y estableciendo el pacto eterno. La próxima y última parte unirá esta historia con nuestra vida actual, revelando cómo el concepto de pacto maldito se aplica a nuestras promesas y cómo la fidelidad de David es un modelo para nuestra propia redención. El desenlace te mostrará que el verdadero honor está en la obediencia a la palabra, cueste lo que cueste. Hemos llegado al destino final de este viaje épico a través del pacto maldito de los Gabaonitas. Su historia no es una reliquia antigua, es un espejo que refleja la intransigencia de la justicia divina y la supremacía de la palabra empeñada. La cadena espiritual forjada en el engaño de Josué 9 y reactivada por el orgullo de Saúl se rompió finalmente por la humildad y la justicia del rey David. El secreto que Israel quiso olvidar se convirtió, irónicamente, en uno de los testimonios más poderosos de la fidelidad a la palabra dada. El mensaje espiritual profundo de este relato se centra en la naturaleza del juramento. Si la palabra de un hombre, dada a un enemigo en el nombre de Dios, es tan sagrada que su violación trae una hambruna de 3 años, cuanto más vinculante es el pacto eterno que Dios ha jurado consigo mismo. La ley no era sólo para proteger a Israel de los cananeos, era para enseñar a Israel que la verdad de Dios es inmutable. El drama de la sequía y la masacre fue una lección cósmica de que el Dios de Israel no puede mentir y que el juramento que lleva su nombre es una extensión de su propio carácter.
La reflexión espiritual es ineludible y se traduce directamente a nuestra vida moderna. Cada promesa que hacemos, cada juramento que tomamos, sea matrimonial, laboral o personal, lleva implícita la autoridad de la verdad divina. El precio del orgullo y la desobediencia que pagó la casa de Saúl nos recuerda que no podemos romper nuestros compromisos a conveniencia sin esperar consecuencias espirituales. La integridad no es solo hacer lo correcto cuando es fácil, sino mantener la palabra incluso cuando se dio en el error, tal como Israel se vio obligado a hacer con los gabaonitas. La redención silenciosa que culminó con el entierro conjunto de los ejecutados y los reyes en la tumba de Cis, fue la manifestación del favor de Dios restaurado. David, el hombre que cometió sus propios errores, como con Betsabé, entendió el principio de la expiación por sangre y la necesidad de la reparación total. Él no solo detuvo el juicio, sino que restauró la dignidad de los involucrados, honrando a Saúl a pesar de ser su enemigo. Esta acción de David se erige como el modelo más claro de la justicia que busca la reconciliación, preparando el camino para el Mesías. La conexión profética con Jesús se sella en el rol de redentor de pactos. Jesús, el descendiente final de David, no solo nos libra de una hambruna temporal, Él nos rescata de la casa de sangre de nuestro pecado y la maldición silenciosa de la muerte. Él es el que cumple el juramento escondido de Dios de proveer salvación, muriendo en una cruz, expuesto como sacrificio por los injustos, al igual que los hijos de Saúl estuvieron expuestos en la roca. Pero a diferencia de ellos, su resurrección no solo detuvo la sequía de la tierra, sino que abrió los cielos para la lluvia de la gracia eterna. Él es la perfecta y total reparación de todos nuestros pactos rotos y deudas espirituales. La historia de los gabaonitas se convierte en un faro que nos señala al Cristo que valora la fidelidad por encima de todo. Si esta historia del pacto maldito te ha revelado la seriedad de la palabra de Dios y la profundidad de su justicia, te pido que nos dejes un like y te suscribas ahora mismo. Queremos que seas parte de nuestra comunidad que se sumerge en las verdades bíblicas más impactantes y trascendentales. Deja tu comentario o tu testimonio abajo. ¿Qué juramento o promesa necesitas honrar o reparar en tu vida? ¿Qué te enseña la fidelidad de David y la vigilia de Rizpa? Queremos leer tus reflexiones y crecer juntos en la verdad. Suscríbete y activa la campanita. Exploramos la Biblia de una manera que te mantendrá enganchado y te mostrará que cada historia, por oscura que parezca, apunta al corazón de Jesús. Terminamos con una frase religiosa y espiritual de reflexión muy viral. Un juramento roto trae sequía a la tierra, pero la fidelidad a la palabra dada trae la lluvia de la gracia. Tu integridad es el termómetro de tu fe.